lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? El año pasado habíamos hablado, bueno, el año pasado no, en física, habíamos hablado de momentos de inercia de superficie, de figuras, ¿no es cierto? De secciones. Lo han visto en estática, lo han visto también. Bueno, vamos a volver más o menos a lo que ya vimos. Bueno, la idea que nosotros tenemos del momento de inercia es muy simple, es un producto, ¿no es cierto? De una masa por una distancia al cuadrado. Entonces, la forma más elemental sería, yo considero aquí un elemento, un delta M, un elemento de masa, delta M, y a una distancia R, ¿no es cierto? A una distancia R. Entonces, directamente, ¿qué pasó? A una distancia R. Entonces, si yo hago el producto de R cuadrado por el delta M, bueno, simplemente, ¿sí? Ahí obtengo lo que yo llamo el momento de inercia, ¿sí? Directamente es el momento de inercia. Bueno, por supuesto que siempre hablamos del momento de inercia de una masa respecto a un eje. En este caso, la masa es elemental. Este delta es el mismo concepto que ustedes tienen del delta, del incremento de lo que era el análisis matemático, ¿no es cierto? Es el incremento, en este caso sería una masa elemental, ¿sí? Es como para llamarlo unidad elemental de masa, dicho de otra forma. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver aquí es cómo va a funcionar nuestro momento de inercia. Directamente, producto de R cuadrado por el delta M. ¿Sí? Bueno, por supuesto, respecto de este eje que va a ser el A'. Bueno, entonces acá tenía una masa. ¿Qué hago acá? Bueno, yo tengo el sólido rígido que son un conjunto de masas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo elementos de masa que le voy a llamar delta M sub 1, sub 2, sub 3, en general delta M sub I. Entonces, yo quiero calcular el momento de inercia de toda esta masa directamente, hago la integral de R cuadrado diferencial de M. ¿No? El viejo concepto integral de que ustedes ya conocen del análisis 1. ¿Sí? Tomamos elementos y después con la integral hacemos la sumatoria de todos esos elementos. Bueno, eso más o menos para que nos pongamos de acuerdo. Sigamos viendo entonces el temita este. Bueno, lo que tenemos a continuación es muy simple, ¿no es cierto? Yo podría, ¿sí?, suponer que toda la masa está concentrada en un punto a una distancia acá que la llamábamos radio de giro, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Que generalmente ese punto era el centro de gravedad. Yo considerando, bueno, directamente igual K cuadrado M, y de ahí despejaríamos lo que es el radio de giro. Vamos a ver el teorema de Steiner ahora, pero aplicado a masas, ¿sí? Acá parece muy complicado, pero no, tienen que tener muy en cuenta esto, estos dos dibujos y estas tres orientaciones para cómo manejamos. Nos vamos a manejar con coordenadas rectangulares, que son las más fáciles para este caso. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Tienen un sistema tridimensional, por supuesto, el X y Z, y tienen ahí arriba un elemento diferencial de masa, ¿no es cierto? Un elemento diferencial de masa, y tenemos X y Z, que serían las tres componentes. Fíjense que yo acá tengo directamente X y Z, que son las componentes rectangulares del elemento diferencial de masa respecto al sistema fijo, o al sistema de referencia que yo considero como fijo, con centro en O y con ejes X y Z. Por eso acá decimos X y Z, coordenada de diferencial de masa respecto a este sistema, el O, centro en O y X y Z. Lo que yo hago después, encuentro el centro de gravedad, ¿sí? Y después, bueno, yo calculo ahora cuáles son las coordenadas del centro de gravedad, de ese punto, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto, que yo llamo G, centro de gravedad, respecto al mismo sistema? Entonces acá lo tienen con la rayita arriba. Esta rayita arriba significa respecto al centro de gravedad, ¿sí? Por eso que le hacemos la rayita acá arriba. Significa respecto al centro de gravedad. Y después tenemos este último, que son directamente, son las coordenadas de este elemento diferencial de M respecto a este sistema que yo les voy a poner aquí. ¿Cómo hago yo? Bueno, eso lo vimos cuando vimos movimiento absoluto y relativo. ¿Se acuerdan que teníamos RA y RB? Y la posición de B la podíamos poner como la posición directamente RA más la relativa de B respecto de A.
Eso ya lo hemos hecho. Bueno, acá hacemos lo mismo. Acá le agregamos en el centro de gravedad un sistema de ejes, pero paralelo al anterior. O sea, el X' paralelo al X, el Y' paralelo al Y, y el Z' paralelo al Z, en ese punto. Y bueno, y ahí vamos entonces. Bien, entonces lo que yo tengo aquí es muy simple. Es expresar X y Z, que sería posición absoluta del elemento diferencial de masa, es igual a la relativa, ¿no es cierto? Más la distancia RBA, que en este caso va a ser del centro de gravedad al origen, directamente. Aparte lo ven ahí, son todos vectores, X rayita y X', son todos vectores que tienen la misma dirección, que es en este caso la dirección horizontal, la dirección del eje. Entonces lo suman directamente. X, la coordenada diferencial de masa respecto a este punto sería la suma de esta X que ustedes tienen acá, ¿sí? Que sería la del centro de gravedad, de esta X que ustedes tienen acá, que sería la del centro de gravedad, más la distancia, la componente que hay del centro de gravedad diferencial de M, que sería, ahí tenemos entonces, esta que sería la del centro de gravedad, ahí tienen las tres componentes. ¿Sí? Es una forma de escribirlo. Pero que bueno, ayuda bastante para poder llegar al eje de inercia respecto a un eje, simplemente. Por eso le digo, lo que tienen que interpretar es muy bien este dibujo, este y este planteadito que tienen acá, ¿no es cierto? Yo en definitiva X, que es la coordenada de diferencial de masa respecto de X y Z, va a ser igual a X', ¿sí? Bueno, que es la distancia, la coordenada que tendría diferencial de masa, ¿sí? Respecto a este sistema. Entonces sería una componente por acá, cortito, ¿no? Eso sería esto, ¿sí? El diferencial de masa, este sería el X', y el X con la rayita sería este. Entonces esa, la suma de esos dos me va a dar el Y. Y lo mismo para el Y, el Z. Bueno, es el único secreto, lo demás sale solo. El momento de inercia respecto de Y, ¿se acuerdan que era la integral de R cuadrado diferencial de M? Por supuesto que yo tendría esta distancia, ¿no es cierto? Yo tengo diferencial de M ahí en el espacio, el eje ahí es este que tengo acá, la distancia es esta. Y bueno, la proyecto sobre el plano, XZ, y bueno, y acá se me genera este triangulito. ¿Sí? Entonces, directamente, este R es la raíz cuadrada de Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y bueno, y hay de X al cuadrado, que sería esta componente que la tengo acá, esta más esta. Se me generó bueno, acá lo tienen. Se me generó esto, bueno, este y este es lo mismo, ¿no? Es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pitágoras simple. Y bueno, entonces yo reemplazo este R cuadrado, que sería este, lo mismo que este. Pasa que lo proyecté acá y lo puse en función de ZX. Y bueno, respecto al eje X es lo mismo, ¿no? Eso para que se acuerden, si acá es respecto al eje Y, las otras dos, Z y X. Respecto al eje X, las otras dos, Y, Z, y respecto al eje Z, las otras dos, X, Y. No se pueden equivocar. O si se equivocan, lo pueden corregir. Y bueno, volvamos a esto. Que tenemos acá, reemplacemos ahora este Y, que era la absoluta, ¿se acuerdan? Y este Z, por estas formulitas que tengo acá. Entonces yo tengo que reemplazar Y por esto y Z por esto. Y tengo esto. Tengo dos binomios al cuadrado. Es lo que yo he hecho acá, que como ustedes saben, ¿no es cierto? Cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y esto es lo mismo. Z' cuadrado, ¿sí? Más 2z' por z rayita, más z rayita al cuadrado. Y después reordeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo reordeno los que tengo acá al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a tener al cuadrado, y me va a quedar directamente los primas con los primas. Va a quedar Y', Z', los dos al cuadrado. Bueno, y esto no es otra cosa que el momento de inercia del elemento diferencial de masa, pero respecto al eje X', que sería un eje paralelo al eje X y que pasa por el centro de gravedad. Estos son dos momentos de segundo orden que directamente son cero, y este que tengo acá, ¿sí? Es directamente integral diferencial de M. Usted sabe que por propiedad del cálculo integral del diferencial se cancela. Me queda M. ¿Qué M? Y es la masa total del cuerpo. Es la masa total del cuerpo. ¿No es cierto? Directamente. Y bueno, entonces ahí tendrían
esta formulita que la hicimos abajo para que la vean más clara, acá la tenemos. Esto es lo que hemos hecho recién. Entonces esto dijimos que son los dos que se anulan. Esta es y la fórmula me queda así. Directamente la masa. Y esto no es otra cosa que la distancia entre X y X'. Es la distancia, ¿no es cierto?, entre X y X', que es la distancia entre dos ejes paralelos, uno que pasa por el origen y otro que pasa por el centro de gravedad. Directamente es esto. Y bueno, eso sería respecto al eje X, respecto al eje Y es lo mismo, respecto al eje Z es lo mismo. Esa sería la forma general, ¿no es cierto? El momento de inercia respecto a un punto sería igual al momento de inercia, ¿sí?, baricéntrico, o sea, respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, más la masa por el cuadrado de la distancia entre el nuevo eje y el eje que pasa por el centro de gravedad. Es lo mismo el teorema de Steiner que ustedes han visto. Esto sería el radio de giro, que por supuesto es lo mismo. ¿Estamos? Eso sería todo el tema teórico, momentos de inercia. Momento de inercia, teorema de Steiner. Entonces, ¿qué es lo importante? En realidad es interpretar muy bien los dos dibujos. Los demás ya lo sabían de física, que el momento de inercia es igual al cuadrado del radio por la distancia, lo saben. Y por la masa. Y bueno, y lo demás es directamente interpretar este dibujo, plantear. Acordarse que yo era eso, pero no por nomenclatura. Sería esto, plantear estos tres momentos, desarrollar uno y listo. Los otros van a ser iguales. Va a haber una aplicación, que es lo importante. Acá tenemos una aplicación. Fíjense, momento de inercia de placas delgadas. Placas delgadas son placas donde el espesor, se llaman delgadas porque el espesor es pequeño, dimensionalmente, respecto a la superficie de la placa. ¿No es cierto? Por supuesto que acá tenemos, el espesor es uniforme, o sea que T es constante, T es el mismo en cualquier lugar de la placa, y la densidad, ¿no es cierto? También es constante porque estamos hablando de materiales homogéneos. ¿Sí? Materiales homogéneos. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos creo que estamos de acuerdo, ¿sí?, en estos elementos. O sea, esta es una superficie, es una forma cualquiera. Yo se lo voy a dar en general para una forma cualquiera. Después lo vamos a aplicar a dos formas muy fáciles, muy particulares, que se presentan mucho de chapa, ¿no es cierto?, que sería una sección rectangular y una sección circular. Una sección circular. Vamos a verlo en general primero. Una chapa, acá como ustedes ven, tiene una forma cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, yo trazo un eje, que sería el A', otro eje que es perpendicular al anterior, que es el BB'. Por supuesto, estos ejes están contenidos en el plano de la chapa. Se cortan en un punto, que es este punto, y ahí trazo este otro eje, que sería el CC', que se va a hacer perpendicular al plano de la chapa, ¿sí?, y que pasa por el punto de intersección de ambos ejes. ¿Sí? O sea, acá se me formaría un triedro, ¿no es cierto? Bueno, entonces queda muy claro en esto, que es importante, espesor uniforme, y ρ para nosotros va a ser la densidad, ¿sí?, que recuerden que es importante, porque la masa era volumen por densidad. Entonces, a mí lo que me interesa, en definitiva, ¿qué es? Es transformar un momento de inercia areal en un momento de inercia másico, de masa. Porque los areales los tengo en las tablas de momentos de inercia. ¿Sí? Yo tengo una placa rectangular, me fijo en la tabla cuál es el momento de inercia de una sección rectangular y ya está. Y para transformarlo en másico es lo que vamos a ver en este procedimiento que vemos aquí. Fíjense que es muy fácil, pero bueno, hay que seguirlo. Bueno, vamos a calcular entonces el momento de inercia másico respecto al eje A'. Momento de inercia másico respecto al eje A'. Aquí va a ser igual a la integral de la distancia de cada elemento, diferencial m por el radio sub, sería diferencial de m por el r sub i, el r de cada elemento, integral de, como siempre, el radio al cuadrado por la masa. ¿Estamos de acuerdo? A la diferencial de masa, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si yo tengo un elemento diferencial de área, va a ser área, la masa era área, la masa directamente es densidad por volumen.
Entonces yo tengo diferencial de área, para tener volumen multiplico por T. Quiere decir que yo lo que tengo acá, T diferencial de área, sería el volumen elemental, ¿no es cierto? El volumen de ese elemento diferencial de área. Cuando haga la integral voy a tener el volumen total. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Diferencial de masa entonces es densidad por diferencial de volumen. ¿Está claro? Eso lo saben de la física. Diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Y diferencial de volumen es espesor, que es uniforme, por diferencial de área. Y bueno, entonces reemplazamos acá diferencial de masa por su igual. Esto dijimos que era un material homogéneo, la densidad es constante. Esto dijimos que el espesor es uniforme, es constante. Lo saco fuera de la integral. Entonces me queda ρ por T y me queda acá esto. Integral de R cuadrado diferencial de área, que esto no es otra cosa que el momento de inercia del área respecto al eje A'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso al másico? Conociendo directamente multiplico por densidad por espesor. Y listo. Entonces, IA' masa es ρ por T, IA' área, areal. ¿Sí? No quiere decir IA' por el área, no, es IA' de área, o sea, el momento de inercia del área respecto del eje A'. ¿Sí? Repito, cualquier duda, interrumpir. Vamos ahora a tomar otro eje que es este, el BB', que es perpendicular al A'. Y bueno, ¿cuál es el momento de inercia? BB' másico, muy simple. Es ρ por T por el IBB' areal. ¿Sí? Es igual que esto. Lo único que tenemos que cambiar es el eje de referencia, o sea que es exactamente lo mismo. Y el polar, y es lo mismo, es la suma de los dos. ¿Sí? IA' masa más IBB' masa. ¿Sí? Entonces ahí tienen muy fácil cómo calcular el momento de inercia en placa delgada. Vamos entonces ahora a los dos ejemplos que yo le dije. Vamos a ir a la placa rectangular y a la circular. La rectangular, bueno, es muy sencillo, ¿no es cierto? Directamente, el IA' masa, ¿a qué va a ser igual? A densidad por espesor por el IA' área. El IA' área lo sacamos de cualquier tabla, ¿no es cierto? Recuerden que era 1 sobre 12, ¿sí? Al cubo por B. Si yo tengo este eje que es el A', ahí B son las dos medidas de la chapa, ¿no es cierto? Yo tengo este eje, la que iba al cubo era la perpendicular, ¿no es cierto? El A, entonces, A al cubo B. Y cuando tomo el BB', ¿sí? La que va al cubo es la perpendicular al eje, o sea, este. 1 sobre 12, A B al cubo. Listo. Entonces, directamente, ¿cuál es la masa de la placa? Y la masa de la placa directamente es volumen por densidad. ¿Y cuál es el volumen de la placa esta? Superficie por espesor. ¿Cuál es la superficie? A por B. ¿Y el espesor? T. Entonces me queda A por B por T. Bueno, y se acabó. A por B por T. ¿Estamos? Bueno, entonces directamente IA' masa es 1 sobre 12 m al cuadrado. ¿Por qué a cuadrado? Porque yo tengo ρ, ¿sí? Por T, por B, por un A, o sea, por A, es m. O sea, yo reemplazo ρ por T, por B, por A, por masa. Y me queda a cuadrado. Por eso que acá queda, ¿sí? A cuadrado. Y cuando lo hago con B, lo mismo, ¿no es cierto? El que va a quedar acá es ρ por T, por A, por B. Entonces, ¿qué me va a sobrar? B cuadrado. Se parece que me queda un medio, un doceavo mb cuadrado. Bueno, y si el polar suma los dos. Suma los dos. Sacan 1 sobre 12m factor común de a cuadrado más b cuadrado. Y si fuera una placa circular es lo mismo. ¿Qué cambia? Esto. El momento de inercia areal, que era pi por r a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Lo recordarán. Pi por r a la cuarta. Ya hacemos lo mismo. ¿A qué va a ser igual la masa de la placa? La masa de la placa va a ser la superficie por el espesor. ¿Y aquí es igual a la superficie? Pi por r al cuadrado sobre 4. Entonces, ρ por T, ¿no es cierto? Por pi r cuadrado, directamente la masa de la placa. Entonces me falta un r cuadrado. Entonces pongo un cuarto m,
donde yo agrupé ρ por t por pi por r cuadrado, y me queda el m cuadrado, pero pongo ahí. Entonces me queda 1/4 de mr cuadrado. Y esa es la fórmula final. Y acá tiene. ¿Sí? Y esto sería cuando ustedes tienen que hacerlo por integración, ¿no es cierto? Que sería en el caso que ustedes tienen que conocer la función que le relaciona el volumen. Va, no es el caso nuestro. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos con esta primera parte de nuestra materia. ¿Sí? Así que bueno. Si no tienen dudas sobre lo que es momentos de inercia, ya de entradita nomás, hacer una sencilla, pero no por ello menos emotiva ceremonia, y entramos ya en la segunda parte de la materia. No es que estemos en la mitad. La segunda parte es bastante más larga, que es la parte de elementos de máquina. ¿Sí? Bueno, dejamos